A mí no me sale. Hola, buenos días. Estamos en el programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través de Radio Mina de la Expresión en el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Minamédica. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a hablar de una patología, pues que es una enfermedad que se da en el 1% de la población mundial. Una enfermedad donde las personas empiezan a ponerse pues de una coloración blanca. Tiene muchos sobrenombres. Es el vitiligo. ¿Realmente el vitiligo es causado por estrés, por ansiedad, por problemas o tiene que ver con la genética? Si mi papá tiene vitiligo, ¿voy a tener vitiligo? Bueno, pues todas esas interrogantes nos las va a responder el día de hoy nuestra invitada, la doctora Margarita Ortiz Ábalos. Ella es dermatóloga. Bienvenida, doctora. Hola, buenas noches, muchas gracias. Por supuesto, está con nosotros nuestro buen amigo el doctor Alejandro Martínez Vivas. Buenas noches. En la parte emocional, nuestro buen amigo Marco Antonio León Hernández. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días. Y en banca, calentando la voz, nuestro buen amigo el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Pues siempre es importante cuando hablamos de algo, pues definirlo, ¿no? Saber qué es. ¿Nos podría decir, doctora, qué es el vitiligo y qué ocurre en la piel para que aparezcan estas, pues, manchas blancas que son, pues, muy características de esta enfermedad? Muy bien, bueno, pues el vitiligo es una enfermedad de la piel propiamente que está considerada dentro del grupo de las enfermedades de tipo autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que las defensas, nuestro sistema inmunológico, por alguna razón puede estar o no asociado a factores desencadenantes, se altera y genera un ataque directo hacia los melanocitos, que son las células que producen de manera normal el pigmento en nuestra piel. Y entonces, al haber esta alteración, al atacarse estos melanocitos, entonces hay pérdida parcial o incluso total de ellos, y entonces se traduce en la clínica característica, que son estas manchas blancas de aspecto lechoso, que bueno, pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo, incluso afectar mucosas como labios, genitales, y son un poco más frecuentes en sitios de roce, de fricción, como cintura, ombligo, axilas, ingles, dorso de manos, por ejemplo. Y bueno, tienen una evolución muy característica de estas manchas. Entonces, pues prácticamente es para la gente que nos está viendo y los que nos están escuchando, hagan de cuenta que el sistema de defensa que se encarga de defendernos contra virus, bacterias, parásitos y hongos, un día se está rascando el ombligo, no tiene que hacer y dice, me caen gordas las células que hacen que mi piel tenga color, las voy a atacar. Y de la nada las atacan, ¿no? Y esto pues lleva como consecuencia que de repente empecemos a perder el color porque mi propio sistema de defensa se le ocurrió atacar a estas células. Es por eso que se encuentra dentro de ese rubro de enfermedades que se llaman autoinmunes. Es decir, mi propio sistema de defensa se volvió loco y me atacó. Adelante, te interrumpí. Se me fue. La característica de este tipo de lesiones, ¿tienen alguna topografía especial? Porque, por ejemplo, hay diferentes hipopigmentaciones, ¿no? O sea, el vitiligo, leucoplasia, por ejemplo, ¿no? Cambios por la quemadura, que me imagino al rato vamos a hablar acerca de cómo se hace el diagnóstico, pero ¿tiene alguna topografía este tipo de lesiones en especial? Aparte de las rosaduras. Puede presentarse en cualquier parte, desde el cabello, piel cabelluda, hasta la punta del dedo gordo del pie. No hay una zona en donde no pueda suceder. Sí hay zonas más frecuentes, como mencionábamos, zonas de roce, de fricción, pero en realidad puede afectar cualquier parte del cuerpo. Ok, gracias.
recibir un diagnóstico de esta pues naturaleza pues, genera infinidad de emociones. ¿Y cuáles son las reacciones psicológicas más frecuentes en las personas pues, con este diagnóstico de vitiligo? Pues normalmente la parte de la parte de la ansiedad y también aparece mucho la parte del miedo, sobre todo cuando un diagnóstico pega directamente a la parte pues de la salud, siempre va a haber un estrés y normalmente la mente siempre lo va a asociar precisamente con algo que puede perjudicar mi salud, y la salud, cuando se percibe que no está de una manera sana, pues activa mucho el mecanismo de defensa, que es la parte del miedo. Y sobre eso, pues precisamente mucha gente entra en ciertas historias, en ciertas interpretaciones que normalmente pues no tienen un sustento. Por eso es muy importante que cuando tengan un diagnóstico, pues precisamente pues cumplan lo que el médico está compartiendo, porque este tipo de enfermedades allá afuera tienen muchas situaciones que se interpretan de varias maneras. Y somos muy dados a veces a hacerle más caso al hermano, al familiar, que al mismo médico. Entonces, sí, afecta directamente, y sí tiene que ver en esta parte de que puede ser también que se depriman. La parte de la depresión tiene mucho que ver. Y la parte de la depresión tiene la característica precisamente de que no tengo ganas de hacer nada, no quiero salir, quiero estar como en un lugar seguro. Y desde ahí pues empiezan a suceder cosas pues también que complican la situación. Esto tiene que ver las emociones con el vitiligo. Sí tienen que ver. Bueno, retomando un poquito la cuestión de las reacciones, la verdad es que nosotros en consulta vemos diversas reacciones en cada paciente, ¿no? A lo mejor los podemos clasificar como en 3 grupos al dar el diagnóstico, ¿no? Y me gustaría explicar un poquito esta parte, porque en efecto puede haber un grupo en donde sabemos que actualmente con la tecnología muchos pacientes ya llevan su diagnóstico y llegan a corroborarlo, ¿no? Ya googlearon, inteligencia artificial, ya está tratamiento, entonces llegan a confirmar su diagnóstico. Entonces muchos de ellos ya van predispuestos emocionalmente a recibirlo. Unos van predispuestos de manera positiva, es decir, ya leí, ya me informé, ya sé qué me puede pasar o qué no me puede pasar, ok, inicio tratamiento, todo bien. Otro grupo de pacientes dicen no lo acepto, negación puede ser una de las primeras reacciones en los pacientes, duda, ¿está seguro? ¿Cómo puedo corroborarlo? Y bueno, de ahí todo lo que deriva ansiedad, baja autoestima y demás. Y un tercer grupo de pacientes que a mí se me hace muy interesante y en el que yo creo que sí tenemos que prestar una atención especial es el grupo pediátrico, porque dependiendo de la edad de los peques, generalmente pues obviamente a consulta llega mamá, papá, el niño. Los papás, insisto, ya llegan con la idea del diagnóstico, se les da el diagnóstico y hay papis que hasta se ponen a llorar enfrente del niño, el niño así como de ¿qué está pasando? Yo no sé nada. Entonces es una situación que sí hay que trabajar mucho en este grupo, más bien con ellos, ¿no? Porque los peques pues ni se enteran muchas veces y la ansiedad y angustia más bien y el miedo y este tipo de reacciones son por parte de los cuidadores o por parte de los papás, ¿no? Por algún tiempo yo recuerdo que cuando estuve dentro de mi adiestramiento como médico, se manejó mucho que el vitiligo precisamente era consecuencia de un trastorno más que nada emocional, ¿no? Y que se relacionaba conforme las emociones se venían más ad hoc, o sea, era un biotipo muy especial el paciente que presentaba el vitiligo. Era alguien hiperdinámico, alguien con una vida estresante, ansioso, de por vida. Es menos común en los niños, ¿no? Por eso se relacionaba también a esto. Actualmente ya todos vivimos estrés, desde niños a adultos y esto.
Y obviamente, y también se daba manejo ansiolítico como parte del tratamiento de este tipo de pacientes. Y creo que es muy importante el dividir las cosas. O sea, esta es una enfermedad inmunológica que obviamente si yo ando con problemas de ansiedad o emociones adversas, pues obviamente voy a deteriorar más mi aparato inmunológico y esto se puede acrecentar o puede generar problemas. Pero no el hecho de que yo tenga emociones adversas va a generar necesariamente la lesión, ¿no? Es correcto. Respondiendo su pregunta anterior, doctor, sí, ya se sabe que sí, tanto el estrés emocional propiamente como estrés físico, es decir, traumático, puede alterar toda esta vía inmunológica a través de la producción de hormonas. Sabemos actualmente ya todos que el cortisol, la hormona del estrés, que actúa en diferentes vías, la piel no es la excepción. Entonces, cuando todo este equilibrio se altera, la piel también se ve alterada, los melanocitos se ven alterados y curiosamente en muchos pacientes con vitiligo justamente hay algunas ahí proteínas que están disminuidas y esa es la razón por la que la piel de estos pacientes no es capaz como de regular o defenderse de manera adecuada y entonces las defensas atacan a los melanocitos y se desencadenan las manchas. No es más como el tema mi personalidad ansiosa, sino se relaciona más como a traumas importantes, fuertes, ¿no? Por ejemplo, pérdida de algún familiar, diagnósticos importantes, hablando de la parte emocional. Hablando de la parte física, el traumatismo directo, ¿no? Me rasco, me lastimo, me golpeo, se echa a andar toda esta cadena inmunológica de defensas y se produce la manchita. A esto se le llama fenómeno de Koebner, que de hecho es un fenómeno muy característico y frecuente en los pacientes con vitiligo. Y de hecho muchos pacientes es así como inician con las manchitas, ¿no? Llegan, es que me lastimé, me corté, me caí y mi cicatriz pues quedó blanca, ¿no? Y ahí ponemos en evidencia este tipo de relación con un trauma físico en este caso y la aparición de las manchas. ¿Quién puede desarrollar vitiligo? ¿Existe alguna edad específica, alguna condición que aumente este riesgo de presentarlo? Sí, como mencionaba al inicio de la charla, alrededor del 1-2% de la población puede estar afectado con vitiligo. En México, el vitiligo es una de las 5 dermatosis más frecuentes, es un motivo de consulta muy frecuente. Y bueno, estadísticamente la edad de presentación más frecuente oscila entre los 7-8 años hasta los 28 años. Poblaciones jóvenes, digo, hay en extremos de la vida también, pero esta es la edad con que mayor frecuencia presentan vitiligo o se desencadena. De estos, hasta el 50% de los pacientes presentan vitiligo antes de los 20 años y el 25% antes de los 10 años. Entonces es una enfermedad que de pronto sí tiende a ser un poquito más frecuente en pequeños, ¿no? Ahora, hablando del tema herencia, del tema genético, hasta en un 20 o 30% de los pacientes que padecen vitiligo, y esto es más frecuente en la edad pediátrica, pueden tener un familiar directo, es decir, mamá, papá, hermano con vitiligo. Entonces ahí es en donde se pone en evidencia pues que sí puede tener cierto factor de herencia, ¿no? Y bueno, esto incrementa cuando hablamos, por ejemplo, de gemelos idénticos, ¿no? Un gemelito que tenga vitiligo tiene mayor riesgo el hermanito también de padecerlo. ¿Quiénes más pueden presentar vitiligo? Como ya vimos, es una enfermedad de tipo autoinmune, las defensas están alteradas, entonces cualquier otro paciente que presente alguna otra enfermedad autoinmune, artritis, lupus, demás, puede estar más propenso a presentar esta patología y se puede asociar incluso a diabetes, alopecia areata, por ejemplo,
pero la asociación que con más frecuencia vemos es con afecciones tiroideas. Hasta en 1/3 de los pacientes puede haber alteración de tiroides y bueno, esto puede ser incluso el vitiligo presentarse mucho tiempo antes de diagnosticarse el problema tiroideo, al mismo tiempo o incluso después. Incluso hay pacientes que, por ejemplo, empiezan con las manchitas en la infancia, ¿no? Y va siendo progresivo, lento su padecimiento. En algún momento, en alguna cuestión, chequeo general o incluso sospecha, o simplemente parte de la rutina, se le pide un perfil tiroideo, todo bien, y con el tiempo puede ya desarrollar o presentar las manifestaciones de estas cuestiones de tiroides. Entonces, parte de nuestro protocolo en pacientes que progresan rápido, que no mejoran y demás, sobre todo en mujeres, hablando de que pues el grupo de enfermedades autoinmunes es más frecuente en mujeres, pedimos perfiles tiroideos como parte en algunos pacientes, parte del estudio, ¿no? Hablamos lo complicado que es, digo, todo lo que tiene que ver con el físico, con la piel, pues pega mucho el autoestima, ¿no? ¿Qué tanto influye todo esto en las relaciones personales y en la calidad de vida de una persona? Directamente, yo creo que la vergüenza es una de las principales sensaciones que se empiezan a presentar. La parte también de cómo, el miedo de cómo me percibe la parte de lugar donde estoy, las personas con las que estoy. Y siempre esta parte también, el miedo a la burla, a la crítica, tiene mucho que ver eso. Y la parte de la autoestima baja totalmente en ese sentido, porque estamos en un ambiente y sobre todo estamos acostumbrados a agarrar ciertas enfermedades de juego o para estar bulleando a compañeros. Entonces, a veces no somos tan conscientes del daño que hacemos, precisamente por esa falta de respeto en la que nos manejamos. Y una persona que tiene alguna situación que es muy visible o que puede tener alguna situación corporal muy visible, pues lo agarramos mucho en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso el miedo a la falta de la empatía, ¿sí? Porque también pasa también en otras enfermedades. Por ejemplo, cuando de repente una persona baja rápido de peso y luego las personas dicen, tienes diabetes, o sea, sin saber todavía las situaciones que la persona está viviendo. Entonces, somos mucho de interpretar y de enjuiciar. Entonces, yo creo que esa es parte de las situaciones del problema con una persona que tiene algo tan visible. Pues los niños, ¿no? Los niños. Pues sí, pero los niños como parte de su actitud y su edad no lo toman tan personal. Sí, el niño, en cierta forma. El niño se dice que tiende a ser cruel, ¿no? Sí. Pero digo, sí, justo también tiene esta parte de ser más vigilante, ¿no? Exacto. O sea, es parte de su ser de los niños, ¿no? Sí. Digo, obviamente tiene que tener trabajo importante, sí, claro, porque depende de las edades, ¿no? Sí, o sea, claro, un adolescente, le rompen el queso completamente con la burla, a diferencia del escolar o el preescolar, ¿no? Ni en cuenta, pero un adolescente. Adolescente ya se ve ahí sí el impacto es mayor porque ya se hace con una conciencia. O sea, el niño lo puede estar interpretando y ahí tendría que ver mucho la parte del apoyo emocional de los padres, de la seguridad con la cual manejan la situación. Pero un adolescente, ahí sí no, y aparte porque al adolescente, pues una de las situaciones que lo caracterizan es precisamente entrar en esta parte de la rebeldía y estar en esta parte de estar confrontando, sobre todo situaciones de ese tipo, ¿no? Y yo creo que desde ahí parte, Maggie, el sinfín de medidas que el paciente que tiene una hipopigmentación pues empieza a tomar, ¿no? Desde quemaduras, tintes, una serie y charlatanería también, ¿no? Porque hay mucha charlatanería al respecto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es básicamente clínico, ¿no? El ver ya mencionábamos que
pues incluso los pacientes ya llegan con su sospecha diagnóstica y a veces sobrediagnosticada porque ven una manchita blanca y dicen es vitiligo, a pesar de que pues probablemente no lo sea. Entonces, el diagnóstico es meramente clínico, manchas blancas como una hoja, lechosas, ¿no? De límites precisos, en zonas, ya quedamos, pueden ser de cualquier parte, pero es más frecuente en zonas de fricción. Y generalmente pues no hay como duda, ¿no? del diagnóstico. En algunas ocasiones sí, sobre todo cuando ya utilizaron algún tratamiento, cuando ya han sido modificadas por alguna situación las manchitas, pues sí se pueden confundir con otras enfermedades, pero básicamente es clínico, ¿no? Sí, en pediatría se da mucho estas famosas cremas económicas que te venden a 2 por 20 pesos, que tienen esteroides y que la mamá se la pone pues para el piquete de mosco, para la rosadura, para todo al mismo tiempo, ¿no? Para todo. Y estas cremas que tienen esteroides, que terminan en nona, pues prácticamente si les da el sol, pues se ponen blancas, ¿no? Y es frecuente que vengan porque pues tiene una mancha blanca, ¿no? Fíjese que aquí y de repente se puso blanco, ¿no? Bueno, es parte del uso de estas cremas que pues son sensibles a la exposición al sol, ¿no? Así es, hay varios, sí, algunas ahí situaciones inflamatorias que podrían confundirse en algún momento, como por ejemplo infecciones micóticas, algunas cuestiones que aparecen pecho, espalda, lo que se llama pityriasis versicolor, que es por un honguito, que sí son manchitas blancas, pero bueno, tienen una distribución y evolución pues característica. Otra cuestión que a veces las personas confunden son las manchas solares, ¿no? La dermatitis solar hipocromiante, que bueno, es como su nombre lo dice, de tipo solar, es más en zonas expuestas, las manchitas no son como tan delimitadas a diferencia de un vitiligo, pero bueno, se podrían confundir. Manchas residuales, como mencionaba el doctor Vivas, me lastimé, me inflamé, cuando la piel se desinflama deja una manchita, la cual puede ser blanca o oscura, ¿no? Y cuando es blanca, pues a veces la confunden con vitiligo. Y el diagnóstico, mencionábamos, es clínico 100%, y cuando a veces llega a ser necesario algún estudio, el que se puede realizar es una biopsia, pero no para corroborar el vitiligo, sino más bien quizá para descartar otras enfermedades que sí podrían tener mayor importancia en el sentido médico, ¿no? Por ejemplo, una micosis fungoide, que es un cáncer cutáneo, un linfoma, que sí se caracteriza en algunos pacientes por tener manchitas blancas y podríamos confundirlas. Bueno, ante la duda, ahí sí podemos auxiliarnos de estos estudios, pero insisto, no para confirmar el vitiligo, sino para descartar otras entidades. Y aunque actualmente no es tan frecuente ya, pero todavía existen algunas formas de lepra que también se caracterizan por manchas blanquitas, bueno, ahí podríamos también descartar estos diagnósticos, pero en el resto de los casos el diagnóstico es clínico, ¿no? Bueno, ya lo mencionó la doctora Margarita, en este caso no toda mancha blanca es vitiligo, o esas personas que dicen que están pintitos, se les conoce coloquialmente, el término correcto es vitiligo. Ahora bien, doctora y psicólogo, ¿qué recomendaciones daría a las familias para apoyar emocionalmente a un ser querido con vitiligo, especialmente cuando se trata de un niño o un adolescente que ustedes mencionaron? Son muy crueles muchas veces ante esta situación por los bullying. Gracias. Bueno, primero, como mencionaban previamente, sí es muy importante en ocasiones la cuestión de autoestima, sobre todo porque pues sabemos que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y es lo primero que vemos. Entonces, cualquier enfermedad que impacte directamente en el aspecto físico, en la piel, pues va a tener efectos negativos en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? En el caso del vitiligo, esto es más marcado, como mencionábamos, en ciertos grupos de edad, y sobre todo cuando el vitiligo afecta zonas, decimos socialmente expuestas, como cara, manos, ¿no? Que pues es nuestro primer foco de atención en cualquier persona. O cuando viene el vitiligo, afecta
una superficie corporal importante, ¿no? Más del 50%, y que no hay manera de, entre comillas, ocultarlo. Entonces, en este grupo de pacientes, entonces sí incrementa todavía más este tipo de situaciones, tanto de ansiedad como depresión, aislamiento, ¿no? Algunas estadísticas dicen que más del 50% de los pacientes empiezan a evitar las actividades al aire libre, ¿no? Se aíslan. Hablando de los grupos de edades en pequeñitos, aquí la principal atención se debe centrar en los papás, en los cuidadores, porque primero debemos explicarle a ellos de manera muy, muy detenida y detallada el padecimiento. En medida de que los papás y los cuidadores entiendan esto, es como ellos también nos van a ayudar a manejar la situación con los chiquitos. ¿Por qué? Porque si el papá está ansioso, está nervioso, todos los días que ve al bebé le dicen, ¿cómo estás? ¿Tienes una mancha nueva? ¿Cómo sigues? ¿Cómo te sientes? Claro, entonces todo eso empieza a llevar al niño también a este extremo de la ansiedad, ¿no? Entonces, en primer punto, que el papá, la mamá estén totalmente conscientes y claros de la enfermedad, que ellos también traten de estar tranquilos para generarle un ambiente tranquilo al pequeñito. Muchas cuestiones a veces que pasan cuando el niño se va a integrar en algún grupo o en algún nuevo ambiente, es que los papás hablan con las personas con las que van a interactuar, les explican ellos también sus padecimientos para que el niño se integre de mejor manera a este nuevo ambiente y no les cause justamente conflicto de qué tienes, por qué estás así, ¿no? Ya la gente está preparada para ello, ¿no? Ese es el primer punto, trabajarlo directamente con los papás, que yo creo que es lo más importante. Y en segundo punto, ya hablando en grupos de edades justamente, por ejemplo, adolescentes, sí es importante también, digo, ya lo va a explicar el experto, pero darle a los papás las señales, ¿no?, necesarias para que ellos también puedan detectar estos cambios de conducta que sí pueden estarnos llevando a algún estado de ansiedad, depresión, ¿no? Cambios de conducta en los niños, alteraciones en sueño, en la alimentación, no quiero salir, no quiero interactuar con nadie, ¿no? Entonces, todos esos son foquitos rojos que en algún momento ya les tenemos que enseñar también a ellos para que ellos lo puedan detectar y bueno, a tiempo tratarse todo este tipo de situaciones. Sobre todo también en el caso de hablando de género, generalmente en las mujeres tiende a ser un poquito más estresante toda esta situación. Porque, por ejemplo, si llega a haber niñas que dicen es que yo no me quiero poner mis guarachitos porque mis deditos se ven blancos, todo el tiempo quieren estar, por ejemplo, con zapatos cerrados, entonces empiezan a generar este tipo de situaciones hablando ya cuando están como adolescentes o a mayor edad, ¿no? ¿Usted qué opina, licenciado? Sí, yo coincido con la doctora porque son dos etapas totalmente diferentes. Normalmente en la parte de la infancia siempre estamos más en la atención al niño. El niño siempre se va a estar acercando, tratando de encontrar esa parte del consuelo y el apoyo. Aquí el tema, como bien lo comparte la doctora, es que el papá se tiene que estar sosteniendo ante las situaciones que está viviendo su hijo, que esa es la parte más difícil, de cómo lo puede interpretar el papá, de que tiene que estar claro cómo apoyar al niño para no poderse enganchar en situaciones que traen el conflicto, pues la parte de los niños. Esto es muy importante porque el niño siempre su referente va a ser el papá, y dependiendo de cómo reacciona el papá, es como lo va a aprender el niño, ¿sí? Entonces ahí el trabajo tiene que ser de una manera fuerte con los padres, para que los padres se puedan sostener ante estas situaciones que obviamente causan enojo muchas veces y pues los padres reaccionan. En la parte de los adolescentes la cosa cambia porque ya el adolescente ya se puede expresar, ya se puede estar comunicando de una mejor manera con el papá. Entonces aquí lo importante es escuchar al adolescente, no estarle diciendo al adolescente qué es lo que tiene que hacer, sino escucharle una necesidad de que tiene que venir a desahogar lo que está sintiendo. Y que el mismo adolescente tiene que empezar a desarrollar la parte de cómo sostenerse él en base a la convivencia social.
Eso es la parte más importante. Porque si queremos estar sobreprotegiendo a la parte del adolescente, lo único que se va a empezar a crear es una dependencia, ¿sí? Que donde el adolescente no va a saber cómo empezar a compartir. Hay adolescentes que ya cuando desarrollan esta parte incluso lo agarran en broma, o sea, saben cómo esquivar la situación. O sea, de que venga el compañero y que le diga, no, un apodo o algo, y el mismo adolescente ya lo asume, ya desarrolla esa parte y se ríe de esa. Entonces, eso neutraliza la otra parte, ¿sí? Sí. Eso no, y lo que causa la parte del bullying es que lo que yo estoy diciendo tiene un efecto. Y ese efecto me está llevando a sentirme con poder de que lo que yo estoy diciendo le puede perjudicar a alguien. Y cuando se corta esa parte, es cuando la otra parte se neutraliza. Dejan de fastidiar, ¿no? Totalmente. Como decía mi mamá, más vale que haya un loco y no dos. Exacto. Así es, eso es lo que decía mi señora madre, que en paz descanse. Doctora, en la actualidad, ¿qué opciones de tratamiento existen y qué resultados pueden esperar los pacientes ante esta enfermedad dermatológica o de la piel? Bueno, el tema del tratamiento, la verdad es que es un tema pues bastante complicado, porque a lo largo de los años la verdad es que generalmente y principalmente debido a la evolución de la enfermedad, ¿no? Que es bastante insidiosa, que no sabemos cómo en realidad se comporta, en que todos los pacientes se comportan de manera diferente. Son preguntas obligadas, por ejemplo, en una consulta, ¿no? La angustia, me van a salir más, se me van a quitar, me voy a llenar, ¿en cuánto tiempo se me van a quitar? Realmente, desafortunadamente, como dermatólogos, no son preguntas que no podemos responder, porque yo siempre les digo a mis pacientes en consulta, yo no tengo datos en una manchita que a mí me digan, se te va a quitar en un mes, se te va a quitar en 2 años, te vas a llenar. No hay ningún dato que nos pueda ayudar para poder determinar cómo va a evolucionar la mancha, ¿no? Entonces, dado la evolución, que es muy, muy insidiosa, también los tratamientos, la respuesta pues es muy variable en cada uno de ellos. Como primer línea de tratamiento, lo que buscamos de acuerdo a cada paciente es como mantener un ambiente de desinflamar las manchitas para tratar de que los melanocitos pues empiecen a trabajar y se puedan repigmentar las manchas. Dentro de estos tratamientos en esta línea, pues los que más utilizamos son los esteroides, que pueden ser tópicos, inyectados, nosotros le decimos intralesionales o incluso sistémicos, dependiendo de la superficie corporal que esté afectada o del número de manchitas o del tamaño de manchas, ¿no? Porque si es una superficie importante, pues no vamos a dar un tratamiento tópico. Por otro lado, otro grupo de medicamentos que podemos utilizar son los que se llaman inhibidores de calcineurina, que nosotros les decimos que son como ahorradores de esteroides, es decir, sabemos que los esteroides son un grupo de fármacos que no podemos utilizar por mucho tiempo, que nos pueden dar efectos secundarios importantes. Entonces, cuando ya se utilizaron por algún tiempo, bueno, podemos migrar al tratamiento de este otro grupo para evitar los efectos secundarios de los esteroides y seguir manteniendo este ambiente de desinflamación, por así decirlo. Sin embargo, lo mismo, todos estos tratamientos los intentamos por un aproximado de 3-4 meses. Si vemos que no hay respuesta, tenemos que cambiar a otra línea, ¿no? Si estamos teniendo respuesta, nos quedamos en esa línea, podemos mantenerlo 6-8 meses, 1 año, dependiendo cómo vaya evolucionando el paciente. Cuando estos tratamientos ya no están resultando, entonces nos vamos a otra línea que pueden ser la fototerapia, que es dar una luz, una radiación ultravioleta controlada en las manchitas, con el afán, les digo yo, de despertar, de cachetear a los melanocitos para que despierten y trabajen. Y se pueden asociar con otro grupo que se llaman soralenos, que son medicamentos que lo que hacen es justamente como irritar, que es como ponerle un irritante a la manchita para que despierte, ¿no?
Otros tratamientos que también se han utilizado son incluso injertos de piel con el afán de pues ir regenerando esta piel y que se repigmente. Y ya a últimas de pues no ver respuesta, quizá incluso realizar tatuajes sobre las manchitas con finalidad de pues generar un camuflaje y estética en las manchitas, o bien incluso cuando, por ejemplo, ya es una parte en zonas expuestas sobre todo, ¿no? Y obviamente en plática con el paciente y tomar la decisión de manera conjunta, que cuando quedan zonas como muy pequeñas ya de piel sana, se decide incluso despigmentar esa piel para lograr homogeneizar el tono, por ejemplo, manos, carita, ¿no? Pero eso es una decisión que se tiene que tomar en conjunto con el paciente. Entonces, Perdón. Perdón. ¿Habló usted de tatuajes? ¿Qué tipo de tatuaje es? Es tatuar como el pigmento, como si fuera el tono de la piel, para que se iguale el tono, pero es todo meramente estético, ¿no? Oye, Maggie, ¿y sí se puede despigmentar? Sí, porque yo sí he visto esto, ¿no? Por ejemplo, tengo amigos que ya tenían una gran porción y de repente ya los veo todos completitos, ¿no? Entonces creo que optaron por esa. Obviamente uno no pregunta este tipo de decisiones, pero yo creo que optaron y creo que es una alternativa buena porque hay más aceptación de ellos, los veo como que tienen más aceptación, más positividad, ¿verdad? Claro, porque el tener el color parejo para ellos, digo, nadie va a saber, quizá los que lo conocían, ¿no? Pero finalmente es ver todo parejito y para ellos es mucho mejor a ver estas. Quiero meterme a la farándula. Hay un ejemplo muy claro, el rey del pop. Sí, Michael Jackson. Fue eso es la despigmentación para que el público que nos sigue a través de la radio en el 95.3 y en redes sociales, de lo que mencionó el doctor Martínez Vivas, a eso se refiere la despigmentación. Recordemos que él era moreno, era de piel oscura, y a través del vitiligo, pues su única opción fue la despigmentación. Así fue. Así es. A final de cuentas, como iba progresando lentamente, al no tener nuevamente, volvemos al problema de los tratamientos, al no tener alternativas, pues se opta por finalmente despigmentar en la piel. Sí se logra, doctor, pues finalmente es ir utilizando tratamientos para que se vaya logrando esta despigmentación progresiva, además de que, bueno, hay que recordar que muchos pacientes con el tiempo finalmente en eso terminan, ¿no? Sí. En terminar, así es, despigmentándose porque no sabemos cómo es la evolución en realidad. De hecho, en consulta, así como llegan muchos pacientes con una manchita de 2 meses, llegan pacientes y literal se sientan y dicen, yo llevo 20 años con vitiligo, he probado de todo, he ido a todos lados, quiero que me digas qué hay de nuevo. Sí, pero yo creo que el tema es ese, o sea, llegar al punto de aceptar que eso ya no va a ser opción. De hecho, y para eso se tiene que pasar todo ese proceso del cual usted acaba de decir, y no nada más en esta situación, en cualquier situación de la vida. El que yo me rinda ante algo que no puedo cambiar son de las situaciones más fuertes que pueden haber. Y desafortunadamente, retomando el comentario del doctor Vivas, de ahí viene toda la medicina alternativa, incluso charlatanería, cremas mágicas que siempre mencionamos, en donde dicen, yo fui, compré tal crema, me la puse, a mí me funcionó, úsela. Claro, ¿por qué? Porque incluso yo les digo a mis pacientes, las manchitas no sabemos cómo van a evolucionar. Pueden ser que responda al tratamiento, que no mejoren a pesar del tratamiento o que se quite sola sin tratamiento. Entonces, si coincide que ese paciente que se puso X crema y mejora, pues puede ser porque de por sí la evolución de esa mancha así iba a ser. Y de ahí, pues, aprovechando toda la situación, pues empiezan a hacer fama con estas cremas y que a uno le funciona, a otro no, y resulta que pues terminamos en lo mismo, ¿no? ¿Qué cuidados diarios como la protección solar, sobre todo en esta región que vivimos donde las temperaturas ambientales son demasiado elevadas, o el cuidado de la piel, son importantes para las personas con vitiligo? Sí, eso
Un paciente con vitiligo llega a consulta, además de explicarle su padecimiento, digo, como dermatólogos sabemos que el cuidado de la piel es nuestro propósito. Entonces, retomando el tema del fenómeno que decíamos, sitio donde me rasque, me lastime, me raspe, va a quedar una manchita. Si yo tengo una manchita aquí, no quiere decir que en algún momento no me pueda salir una manchita acá. Entonces, toda la piel la tengo que cuidar. Yo siempre les digo como con pincitas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar todas las partes para evitar o disminuir el riesgo de que por fricción en esas zonas nos salgan manchas nuevas, ¿no? Entonces, número 1, ya saben lo que siempre recomendamos dermatólogos, no te talles ni con cepillo, ni con estropajo, ni con esponja, agua, jabón y mano y nada más. Número 2, utilizar jabones suaves. Actualmente, pues en el mundo de la dermatología hay muchos jabones suaves, sustitutos de jabón. Evitar a toda costa jabones neutros, jabones que contienen sosa cáustica, que son para la ropa, no para la piel. Que irritan la piel, la resecan y entonces, ¿qué hacen? Si mi piel está seca, me da comezón. Si me da comezón, me rasco y si me rasco me puede salir una mancha, ¿no? Utilizar cremas hidratantes por lo menos 2 veces al día en todo el cuerpo para mantener en óptimas condiciones esa piel. Me comentaba el productor a través de las señas, él está allá atrás del micrófono, que podemos decir marcas, una de las más conocidas que se utiliza hasta para jabón suave. Aparte de eso, ¿Qué es jabón suave? Bueno. Pero creo iba a decir otra cosa. Luego decimos el jabón suave. Y créeme que en el campo de la medicina los que estamos, que el jabón sote, ya. Me pide el productor que diga la marca, es la más común usada. ¿Es recomendable en estos casos de vitíligo? No, ni en estos ni en ningún caso, aun cuando no tengamos ninguna enfermedad dermatológica. O sea, el jabón, este tipo de jabones es muy socorrido porque la verdad es que por cultura a muchos pacientes cuando se bañan les gusta tener esta sensación de piel estirada, seca y eso lo traducen como que están limpios. Entonces, cuando nosotros cambiamos estos jabones a jabones que son hidratantes, cremosos, sustitutos de jabón, es decir, que no tienen como tal abrasivos, pues, que lo que más contiene, no pueden ser en barra, ya luego le digo cuáles. Entonces, estos jabones, la gente dice, no me gusta, la piel no me gusta como queda, incluso muchos pacientes, y por alguna razón los hombres es más frecuente, me dicen, la piel me queda babosa, ¿no? Literal. Entonces, no es así, está cremosa, está hidratada y es justo lo que buscamos en este tipo de pieles, digo, y en todas, ¿no? Entonces, por eso es que hay que hacer este cambio. Insisto, el jabón sote no se recomienda en ninguna piel, o sea, en ninguna, aunque no tengamos ningún problema de piel, ¿no? Hablando de esto, de tratamientos dermatológicos y de los jabones, como ya dijo el doctor Martínez Vivas, jabones suaves, o en el caso de este jabón que me acaba de mencionar, nos hace la pregunta el maestro, saludos, el maestro Fernando Castañón Jiménez, dice, ¿el uso de la crema Nuncar tiene riesgo? ¿Riesgo? ¿Crema cutánea? Sí. ¿Lubricante? No, o sea, riesgo para vitiligo, no. Nuncar. Nunca. O pensé que alguna crema. ¿Es sinónimo de la milagrosa? Ok. La crema milagrosa, en realidad nadie sabe qué contiene. Sin embargo, por los efectos, sospechamos que tiene hidroquinona, retinoides y esteroides. Entonces, por supuesto que es riesgo. Hay que recordar que todas estas cremas que nos las venden como mágica y para todo, no cura nada y empeora todo. Entonces, no, por supuesto que no, totalmente contraindicado. Varias cosas. 1, automedicarse. Y 2, obviamente, recurrir a este tipo de terapias, ¿no? Muy bien. Vamos en el aspecto emocional. ¿Cuándo es recomendable buscar apoyo psicológico y cómo puede contribuir este acompañamiento al bienestar de los pacientes con este trastorno en la piel? Doctor, perdón, no terminé mi explicación. Ay, perdón, hombre.
No, es que sabe que me faltó algo muy importante, que es la fotoprotección. Ah, sí, perdón. Sí, Era la pregunta inicial. Sí, es muy importante proteger la piel. ¿Por qué? La piel que está manchadita no tiene el protector solar natural, que es el pigmento. Entonces, estamos de acuerdo que si se expone al sol, a irritantes, se quema, se irrita, da comezón, arde, y eso puede ser un factor de que se incremente el tamaño de las manchas. Por otro lado, la piel sana se broncea porque está teniendo la protección y es la reacción normal, ¿no? Entonces, esto que hace, genera contrastes en la piel, hace que la piel sana se broncee y la piel enferma se lastime. Y eso, hablando ya de estética, también es importante, porque tener un mayor contraste hace las manchas más evidentes. Entonces, al proteger con un fotoprotector adecuado la piel, vamos incluso igualando la tonalidad. Eso es muy importante. Dentro de las medidas, por ejemplo, como mencionaba y preguntaba el doctor Vivas, claro, evitar a toda costa contacto con químicos, desde tintes, de colorantes, en las mujeres, por ejemplo, cremas de depilación y todo esto, porque son situaciones que pueden desencadenar en algún momento también manchas, ¿no? Ir a piscinas, ya ve que hay muchos productos químicos, ¿puede afectarle más el problema de la piel? No, el vitiligo como tal no, siempre y cuando también, hablando de los cuidados, salgo de la piscina, me ducho y me encremo, ¿no? La lubricación es importante, pero como desencadenante de manchitas de vitiligo, no. Okay. Una disculpa por haberle interrumpido. Adelante. Era para psicólogo. Concluir. Sí. Estaría bien que la doctora iniciara con esta respuesta, porque ¿en qué momento usted identifica esa parte que ya es necesario que esto se vuelva ya multidisciplinario, doctora? Sí, volviendo a los 3 grupos que decíamos, ¿no? Que como que podemos clasificar a nuestros pacientes. Actualmente la tendencia con los pacientes de vitiligo es que sí o sí desde el inicio se les empieza a dar apoyo emocional, psicológico. Por ejemplo, en los pacientes que cuidan o que son papás de pacientes con vitiligo, se ha detectado hasta en un 20% de ansiedad y hasta 40% de depresión. Entonces, por eso es que dicen desde el inicio. Sin embargo, la verdad es que ya en la práctica, muchos pacientes de verdad toman esto de manera muy positiva, y entonces en ellos pues de inicio la verdad es que no consideramos necesario. Sobre la marcha, sobre las consultas, vamos viendo cómo puede ir cambiando su comportamiento, y entonces sí decir, este es el momento. Hay otros pacientes que desde la primer consulta llegan muy mal, y a pesar de que se les explica ampliamente, ellos siguen como negando, incrédulos, ansiosos. Entonces no hay duda, en ese momento se solicita el apoyo. Sí, normalmente cuando la persona llega a un nivel de hartazgo, yo creo que eso es necesario, la parte de ir a buscar ayuda psicológica, porque el hartazgo pues te va a llevar también a la parte de la ansiedad, y la parte de la ansiedad pues obviamente causa la parte del estrés también, y eso afecta directamente pues a la parte del sistema inmune, que es parte del problema que tiene el paciente. Me ha tocado a mí estar en esa parte, pero más en la parte de trabajar la parte de la aceptación, que ya es una situación que existe, y que a final de cuentas se tiene que ver una conciencia de que pues se tiene que enfrentar de una u otra manera, y es ayudar al paciente a que se pueda rendir ante lo que en ese momento pues no puede cambiar, y empezar a reeducarlo para que pueda enfrentar de una manera más positiva la situación de la enfermedad. Ahorita estamos hablando de esta enfermedad, pero sí es necesario en todas las enfermedades. Sí. Y en base a esto que les comentaba, que ahorita es la tendencia desde hace algunos años de acompañar de manera más directa el tratamiento dermatológico médico con el tratamiento o apoyo psicológico, desde hace algunos años es muy interesante que en varios países se han estado haciendo grupos de autoayuda para pacientes con vitiligo. En muchos países, por ejemplo, en México está la Fundación Mexicana de Vitiligo y otras enfermedades de la piel. Entonces, están hechos por pacientes y para pacientes de vitiligo, y
todas estas asociaciones o grupos ya se agruparon en una comunidad a nivel mundial. Entonces, todo esto está en pro del paciente con vitiligo. Entonces, es muy interesante cómo apoyan a los demás pacientes y, bueno, todos los pacientes nuevos, por así decirlo, se les recomienda que se acerquen a este tipo de ayudas. Que digo, en ese sentido sí ayuda mucho la tecnología, ¿no? Y que si quieren buscar alguna información que en realidad les vaya a aportar algo positivo, es acercarse a este tipo de fundaciones, porque incluso hacen búsquedas con la finalidad de tratar de ayudar con tratamientos, ¿no? Hay un día que conmemora el día del vitiligo, que es el 25 de junio a nivel mundial, y en últimas fechas se inició la primera encuesta mundial para pacientes y cuidadores de pacientes con vitiligo, para ver las experiencias, todo lo que piensan, y en base a eso ir normando ciertas conductas para seguirlos ayudando. Sí, claro, yo creo que da un sentido de pertenencia, y el sentido de pertenencia te ayuda a pensar que pues no eres el único, o sea, claro. Y ya después de ahí empiezas a escuchar historias de personas que ya han estado en crisis o que ya han tomado otros tratamientos, y ellos mismos se comparten la parte de la información, y eso hace, la información siempre te va a dar seguridad. Entonces eso hace que ellos se sientan en un momento que están acompañados de otras personas que aceptar, ya... ¿no? Exacto, los grupos, los grupos ayudan a eso, a que tú escuchas la historia de otra persona que ya lleva un camino ya más caminado, y dices tú, entonces yo tengo esa posibilidad. Entonces desde ahí se abre esa posibilidad. Muy bien. Retomando el tema anterior, en relación a los tratamientos, nos pregunta Lucero Román, ¿qué jabones son más recomendados? Usted, en el aspecto dermatológico, ¿qué tipo de jabones recomienda para la piel? ¿Puedo decir marca? Claro. Bueno, okay. Todos. Bueno, no hay conflicto de interés. No, para nada. Bueno, dentro de las marcas comerciales, por ejemplo, de los jabones que más nos pueden ayudar es, por ejemplo, la marca Dove, que sí tiene crema. Por eso es que uno cuando se baña se siente como muy, muy cremosito, resbalosito. Y ya hablando de marcas dermatológicas propiamente, pues la verdad es que hay un mundo de marcas. Pueden ser, como preguntaba el doctor, en geles, aceites de ducha, barras, cualquiera que sea de líneas propiamente dermatológicas, podemos utilizarlos, ¿no? Pero me enfoco mucho en decir propiamente dermatológicas porque actualmente la mercadotecnia todo le dice dermatológico y bueno, no es así. Entonces, pues sí podríamos utilizar algunos aceites de ducha, insisto, barras, geles, pero que sean sí de marcas 100% dermatológicas, ¿no? Y comerciales, el Dove es de los más nobles. ¿La última? ¿Qué mensaje le gustaría compartir con las personas, doctora, como mensaje final, que viven con vitiligo, para fomentar una mayor comprensión, empatía e inclusión? Bueno, creo que lo más importante acerca de este padecimiento es lo que hemos estado mencionando a lo largo de toda la charla, que es entender, comprender qué es lo que tengo, porque en base de poder entender exactamente qué es lo que está pasando, o más bien cómo se puede comportar mi enfermedad, me ayuda a aceptarlo de manera más fácil, ¿no? Y al aceptar mi enfermedad me abre puertas para todo, porque si yo acepto mi enfermedad, aprendo a vivir con ella, aprendo a convivir con ella, y entonces también a mí me da armas para tener más seguridad y poder mostrarme así ante el mundo. Es bien interesante cómo actualmente vemos en las pasarelas modelos en donde ya no usan maquillaje porque tienen vitiligo, lucen sus manchas, es decir, estamos normalizando más este tipo de enfermedades, estamos viendo cómo ya no hay necesidad de estigmatizarla, ya no hay necesidad de cubrir porque van a decir, y eso es muy interesante porque son conductas que se contagian, creo yo. Si nosotros vemos a un paciente de vitiligo seguro, que él anda como si nada por el mundo,
viendo, nosotros también nos contagiamos de esa seguridad y lo vamos empezando a ver de manera más natural, ¿no? Que así debería ser, pero bueno, desafortunadamente no es. Por ejemplo, hablando de estas asociaciones, incluso en algunas de sus eventos tienen como exposiciones de fotografías de pacientes con vitiligo, les explican qué es el vitiligo a la sociedad en general, porque bueno, esa es una parte, trabajar con los pacientes, pero la otra parte es trabajar con la población, trabajar con la sociedad para que dejemos de estigmatizar y de ver mal a este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, este tipo de foros, la tecnología, las redes sociales, fuentes confiables, obviamente, nos van a ir ayudando a tener más información sobre estos padecimientos e irlos viendo cada vez de manera más normal, ¿no? De manera sin que podamos criticar o ver de manera rara a estos pacientes. Ahora, hay que recordar que el valor de una persona pues nada tiene que ver con su aspecto físico, ¿no? Porque finalmente todos tenemos algo, no precisamente manchas, pero todos tenemos algo que a lo mejor no nos gusta y no por eso tenemos menos valor como persona. Y otra cosa bien importante en estos pacientes es que en medida de que entiendan su enfermedad, ellos también aprenden cómo abrazar su historia, ¿no? Y entienden que las manchas no deben ser algo para ocultar, sino más bien es una forma diferente de brillar. Cada quien brilla de manera diferente y ellos con sus manchas pues lo pueden hacer. Qué bonitas palabras, la felicito. Me encantó eso, ¿no? A mí también la felicito, qué bonitas palabras. Ya por último, créame que el tema es muy interesante, doctora Margarita, y quisiéramos que siguiera más tiempo, pero pues el tiempo en la radio pues ya se terminó. No nos permite. Desde su experiencia, ¿qué mensaje le gustaría compartir con las personas que viven con vitiligo y con la sociedad para fomentar una mayor comprensión, empatía e inclusión? Es lo que acabo de decir. Bueno, es que quiero aclarar, salió un ratito del aire, el productor, Bueno, no, a veces me sorprende usted, doctor. ¿Por qué? Pues sí, mira, es que todo es así. Siento que es un déjà vu. No. Eso ya lo escuché. Y... No. Lo que pasa es que para que la gente vea que interactuamos y que estamos en vivo. Cerrando. Sí, pero no tan seguido. Y la plática, Marcos, ¿algún mensaje para la población? Sí, yo creo que aquí falta la parte de ser empáticos es muy importante, o sea, el respeto a que del otro lado hay una persona que siente y que bastante tiene con su conflicto interno de que si va, hablando de este tipo de situaciones, que si va a seguir cambiando de color su piel, eso ya es un estrés, el que te levantes y te veas si esto está avanzando y si ya hay algo nuevo. Yo creo que eso ya es demasiado como para que salgamos y encontremos y empecemos a estar ofendiendo de una manera directa a este tipo de personas, ¿no? Yo creo que crear la parte de la empatía en base a lo que siente la otra persona es lo más importante. Así es. A nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Radio Mina, de nuestro productor en redes sociales en Minamérica, el doctor Fernando Castañón Leo, agradecemos infinitamente a la doctora Margarita Ortiz Ábalos, conocida dermopatóloga, o sea que es especialista en la piel y también estudia la piel a través de colorantes y otras cosas, hace diagnósticos concisos. Ese es el dermopatólogo. Gracias, doctora Margarita, por estar con nosotros y sacar de dudas sobre esta enfermedad de la piel llamada vitiligo. No, hombre, gracias a ustedes por la oportunidad y la invitación. Y recuerden que no hay un tratamiento único, no hay cremas mágicas, ¿verdad? Si tenemos un problema, es una enfermedad que requiere una asistencia multidisciplinaria, que muy probablemente varios medicamentos, varias asistencias, y que es incierto la evolución. Entonces, acudan con el profesional. Tenemos aquí en la región una excelente dermopatóloga, ¿verdad? Que no es porque sea nuestra compañera, pero muy capaz y muy resolutiva. Entonces, está Maggie, tu teléfono, ¿no? No me lo sé. Bueno, mientras la doctora Margarita busca el número telefónico para que vean. Ya está usted pegando esto. ¿Verdad? Se pega. Queremos hacerle la invitación
queremos hacerle la invitación al público Radio Escucha. Si usted tiene niños allá en casita y le salen unas bolitas en el cuello, o usted, querida ama de casa, tiene algunas bolitas que le aparecen de repente en las axilas o en las ingles, de eso vamos a hablar la próxima semana. Hablaremos sobre los nódulos linfáticos inflamados e infectados. En este tema va a estar el ponente, el infectólogo pediatra, el doctor Luis Enrique Gómez García, tratando este tema. Así que están invitados para que el próximo programa estén con nosotros para hablar de ganglios linfáticos, sobre todo en los pequeñitos. Hablarse de estos ganglios que salen, esas bolitas que parecen como rosario aquí en el cuello, en la región submaxilar, en las axilas o en las ingles. Bueno, ese tema es el que vamos a tratar. Muy bien. Adelante, doctora, con sus números telefónicos. Creo que lo van a... Lo van a poner sí, a través de las pantallas en redes sociales. ¿Quieres que no pongan los mensajes? ¿No lo van a poner? ¿No lo van a decir? ¿Puedes decirlo? Sí, pues. ¿Puedes decirlo? Que no me lo sé. Bueno, adelante, doctora. Bueno, el teléfono del consultorio es 922-190-4487, este es WhatsApp, y línea directa 922-22-292-62. ¿Puede repetir el último? 922-22-292-62. Muchísimas gracias por Gracias estar con a ustedes. nosotros. Nos despedimos. Sean felices. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.